Ahora sí, ya estamos grabando, o sea que ya podemos empezar la reunión. Les decía, voy a hacer otra línea que se va a superponer a las que habíamos hecho en la sesión anterior. Esta segunda línea, sobre esta segunda línea vamos a trabajar directamente sobre lo que acontece ya en el periodo moderno. El periodo moderno, ustedes, en fin, es difícil resumirlo en pocas palabras, pero la modernidad tiene que ver sobre todo con un cambio cultural muy importante que sucede en Europa. Un cambio cultural, un cambio político y un cambio económico. A partir del siglo XVI, básicamente, con la conquista que los españoles hacen de lo que ahora se llama América, con la conquista que los portugueses hacen de partes del Asia, luego otros imperios se suceden, Holanda, Inglaterra, etc. Hasta el presente mismo, han ido cambiando obviamente los imperios. Siempre lo que percibimos, y eso está claro en el texto de Pestre, es una activa participación de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de estos objetivos políticos y económicos, ¿verdad? Tenemos sobre comienzos del siglo XVII lo que se da en llamar la revolución científica moderna. Esta revolución científica moderna tiene que ver con justamente el desarrollo de instrumentos de conocimiento cada vez más finos, cada vez más, digamos, refinados para la comprensión, el conocimiento de la realidad del mundo natural y del mundo, y posteriormente ya sobre el siglo XIX, del mundo social. Pero acá estamos todavía a comienzos del siglo XVII. Comienzo del siglo XVII, que estamos hablando de 1600, luego el siglo XVIII, 1700, se da un desarrollo interesante, muy importante, de las ciencias y las técnicas. Pero vamos a poner un periodo que es clave, ¿verdad? Que es absolutamente clave, que tiene que ver con el fin del siglo XVIII. Estoy yendo obviamente un poco rápido, ustedes me disculparán, tienen obviamente mejor información en Pestre. Acá tenemos, sobre fines del siglo XVIII, se da o comienza a suceder lo que se da en llamar la revolución industrial. La revolución industrial que comienza en Inglaterra, básicamente con la industria manufacturera textil y la minería, ¿verdad? Donde comienzan a percibirse los aportes del conocimiento científico en la manufactura, y luego, como la manufactura se hace masiva, ¿verdad?, en la comercialización de esto. Entonces comienza a expandirse el mundo, comienza a globalizarse. Es decir, los británicos, que son quienes tienen la vanguardia, y tuvieron hasta principios del siglo XX, que tuvieron la vanguardia en esto, tenían una flota mercante y una flota de guerra muy importante, y conquistan prácticamente todos los rincones del planeta, por lo menos todos aquellos que les resultaban útiles para proveerse de materias primas, para poder ellos luego manufacturar y a su vez vender esos productos. La producción masiva a lo que conduce obviamente es a la necesidad de un mercado ampliado. Es decir, si uno produce cientos, miles de metros de telas, no importa cuál, tiene que poder colocarlas. Para poder colocarlas hay que expandir el comercio y expandir los lugares donde ese comercio, por las buenas o por las malas, frecuentemente esta última, ¿verdad?, pudiera colocarse esa producción. Nosotros, por ejemplo, tenemos la experiencia acá en el Río de la Plata, ¿verdad?, sobre principios del siglo XIX, las famosas invasiones inglesas, que toman por un tiempo Montevideo y Buenos Aires. El objetivo no era tanto establecer una colonia, sino arrebatarle esta zona de comercio a los españoles. Ya un imperio español en decadencia, por supuesto, ¿no? No importa. Perdón, hay un micrófono abierto, si pueden cerrarlo. Arrebatarle precisamente el control
poder navegar los ríos interiores, etcétera, todo eso que estamos, perdón que tenemos más, creo que tenemos más solicitudes de ingreso, no. Ejemplos por el estilo, la conquista de la India pasa a ser parte del Imperio Británico hasta mediados del siglo XX, el desarmar a la India como centro productor, importante centro productor, a efectos de justamente colocar la mercadería británica, lo mismo pasa con China, con las infames guerras del opio. Son todos datos que les voy pasando, ustedes pueden googlearlos después por lo menos para tener una información superficial de todos estos temas, ¿verdad? Resulta de lo cual cada vez más se da una convergencia, y acá voy a hacer otro dibujo si ustedes me permiten, una convergencia entre las ciencias por un lado y por otro las técnicas. ¿Qué significa esta convergencia? Que significa que cada vez más algunas ramas, algunas disciplinas científicas se ponen al servicio de la producción manufacturera, industrial, las comunicaciones, piensen simplemente en la máquina de vapor, el ferrocarril, etcétera, todo ese tipo de cosas. El telégrafo ya en el siglo XIX, pero en el siglo XIX vamos a hablar más especialmente. Y por otro lado, las técnicas cada vez menos empíricas, cada vez menos de ensayo y error, y cada vez más nutridas de ese saber científico a través del cual estaban convergiendo una y otra. A partir de esa convergencia, podemos señalar más o menos por acá, perdón, podemos señalar por acá, podemos empezar a hablar de tecnologías. ¿Qué es la tecnología? Es una técnica nutrida con el saber científico. Entonces, cuando hablamos de tecnología, aunque los autores la usan de muy diversas maneras, cuando hablamos de tecnología estamos hablando de ciencia y técnica conjuntadas para la producción, al servicio de determinados objetivos. Andando el tiempo, estoy siendo un poco breve, pero ustedes obviamente después lo sabrán revisar, nos encontramos, ¿verdad?, con un siglo que es especialmente importante, ¿verdad?, que es el siglo XIX, básicamente en Europa, pero yo diría que en todos los lugares del mundo. El siglo XIX es el siglo de la gran explosión científico-tecnológica. Los países centrales, Inglaterra, Alemania, Francia, y los que se venían sumando como imperios, básicamente Estados Unidos de Norteamérica, en parte el Japón, entienden el valor estratégico del desarrollo científico-tecnológico, es decir, ya esta conjunción que tenemos acá más abajo, y comienzan a formar institutos, universidades, politécnicos, donde se trabaja específicamente en el desarrollo de determinados saberes que colaboren con la producción. Vuelvo a reiterar, y esto creo que es importante, no quiere decir que todas las ciencias estén al servicio de la producción. Quiere decir que buena parte de las ciencias se ponen al servicio de la producción. Por supuesto, las ciencias luego tienen su agenda propia. Les cuento un caso para que simplemente ejemplifique lo que digo. Los ingleses desarrollan a fines del siglo XVIII lo que se llama la máquina de vapor, que es una máquina que permite mecanizar la producción. Busquen también en Google, no tengo tiempo en este momento para explicarles técnicamente lo que es la máquina de vapor. Pero es la primera gran tecnificación de los procesos productivos. Eso lo realizan técnicos, no son científicos quienes lo hacen. Pero ¿qué pasa? La máquina de vapor, como cualquier máquina en el mundo pasada o presente, requiere mejoras, requiere pensar sobre ellas para extraerle todo el beneficio posible. Es así como un físico francés, Sadi Carnot, de la École Polytechnique de France, que se funda sobre fines del siglo XVIII, en plena época revolucionaria de Francia, empieza a trabajar sobre los procesos de transmisión del calor y funda una disciplina científica, o una subdisciplina, que es la termodinámica, que ustedes han sentido sin duda hablar de ella o han estudiado directamente termodinámica. La termodinámica es una subdisciplina científica
que tiene su propia agenda, sus propios desarrollos, pero que a su vez tiene su origen y colabora, ¿verdad? Y colaboró muy eficientemente con el desarrollo de máquinas de vapor cada vez más eficientes. Al conocer qué cosa, los procesos de transmisión de calor y su óptima utilización. ¿Se entiende el ejemplo? Quiere decir, no es que la ciencia se ponga al servicio plenamente al servicio de la industria, o de la guerra, o del comercio. Quiere decir que buena parte de la producción del conocimiento está vinculada a esas necesidades. ¿Ah? Entonces, el siglo XIX conoce esta explosión. Lo conoce en Francia, lo conoce en Alemania. Alemania desarrolla una industria química muy potente que justamente va a apoyar el desarrollo industrial de las manufacturas textiles, etcétera, los colorantes, los medicamentos, etcétera. Fíjense que en este siglo XIX en Alemania se fundan laboratorios tales como el Bayer, cosas por el estilo, siguen absolutamente vigentes hoy día, ¿verdad? O sea, grandes potencias comerciales. Y entonces, en todos estos ejemplos, lo que estamos viendo es precisamente esa combinación entre ciencias y desarrollo político-comercial. Todo el siglo XIX, me voy a quedar corto con el dibujo, pero en todo caso hago otro dibujo, perdón. Todo el siglo XIX, acá comienza, digamos, el siglo XX, todo el siglo XIX conoce este desarrollo en los países centrales de los procesos de innovación y desarrollo e investigación científico-tecnológicos que conducen a unas ciencias, a unas disciplinas científicas cada vez más potentes, conducen a unas tecnologías cada vez más refinadas. En el siglo XIX vemos el nacimiento de las telecomunicaciones, vemos el nacimiento de las comunicaciones en todo sentido, aéreas no todavía, terrestres, navieras, el desarrollo de la industria, ¿verdad? Vemos el comienzo de un mercado mundial masificado. En ese mercado mundial masificado hay centro y periferia. Nosotros, por ejemplo, formamos la periferia, es decir, quienes aportan materias primas para que en los países centrales se procese y se convierta en productos. Es decir, el siglo XIX es el gran siglo del desarrollo de las ciencias y las tecnologías, ¿verdad? Del cual el siglo XX va a ser heredero. Y quería detenerme un poco, obviamente, en el siglo XX, y voy a hacer acá otro dibujito, si ustedes me permiten, no solo porque es el siglo nuestro, o sea, el siglo recientemente pasado, ¿verdad? Sino porque de alguna manera el siglo XX va a marcar cómo los diferentes estados y las diferentes políticas de Estado de los diferentes partidos, de los diferentes países y grupos hegemónicos, ya sea en el centro como en la periferia, comienzan a desarrollar políticas científicas. Este es el caso de Uruguay, por ejemplo. Quienes el jueves expongan en sobre el texto de Cheroni, por ejemplo, que él divide en 3 etapas, va a ver que la primera etapa a la que él se refiere, que es comienzos del siglo XX, el primer vallismo, el de José Valle Ordóñez, ¿verdad? Ese primer vallismo tiene un intento por desarrollar una política de Estado vinculada a la ciencia y la tecnología, con la formación de los institutos, Instituto Geológico, Instituto Agropecuario, etcétera, etcétera, para ver la potencialidad que teníamos como país para, con los recursos que disponíamos, poder generar un cierto desarrollo social, económico, político, etcétera. Pero esto también se ve en otros lugares, ¿verdad? O sea, se ve obviamente en los países centrales que han seguido con esta política y en algunos lugares de la periferia. En el cono sur de América, por ejemplo, se ven políticas muy importantes en este sentido, en Argentina sobre todo, en Chile. Brasil tiene que esperar un poco más todavía. Pero bueno, en Uruguay se da un inicio de política de Estado en este sentido, a imagen y semejanza de lo que pasaba en los países centrales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se entiende que esta es la política adecuada para hacer del conocimiento científico y científico-tecnológico, ¿verdad?, un instrumento de desarrollo y promoción social y política. Esto es lo que pasa en Uruguay, lamentablemente, como vamos a ver a partir de las exposiciones de la clase próxima, lamentablemente este proceso se termina, se corta cuando
José Valle Ordóñez es derrotado políticamente, y a él le suceden una serie de gobiernos, aún de su propio partido, el Partido de Colorado, que obviamente no tienen este mismo impulso, esta misma intención, y hay que esperar recién al segundo vallismo, el de Luis Valle, el sobrino de José Valle Ordóñez, para como en una especie de movimiento que toma toda América Latina haya una especie de intento de industrialización y por tanto un intento de generar conocimiento para apoyar esa industrialización. Pero bueno, eso lo veremos y lo iremos comentando en la clase próxima con mayor detalle. Y recién en el siglo XXI hay un intento, vamos a ver qué fructifica de ese intento, en Uruguay, a partir de la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y de ese plan estratégico, el PENTI, que ya ustedes tuvieron posibilidad de comentar y escuchar la clase pasada, de un plan estratégico de desarrollo del conocimiento, por el conocimiento y a su vez como apoyo al desarrollo. Pero ahora volvamos a nivel mundial, porque obviamente lo que se hace en los países periféricos como el nuestro es un poco el reflejo, ¿verdad? O un poco el intento de imitar, creo que en este sentido de manera sana, ¿verdad? Lo que han hecho los países centrales a efectos de dar alcance, intentar generar un desarrollo nacional que nos arranque del subdesarrollo, la pobreza, el retraso, lo que sea. Esto es todo un tema muy discutible, claro está, pero bueno, yo lo dejo meramente planteado, ¿verdad? Entonces, el siglo XX conoce dos momentos claros a nivel mundial. Por un lado, tenemos lo que sería la primera mitad del siglo XIX, del siglo XX. Eso no surge por la Guerra Mundial, ¿no? Ahora vamos a eso, sí, exactamente. Primera mitad del siglo XX, y justamente a eso es lo que vamos a ir ahora. Y acá, segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué esto quedó un poco tapado? Vamos a ver si lo podemos correr, ahí está. ¿Por qué, más o menos, ¿no? Lo dividimos a mediados de siglo se da esta transformación? ¿Por qué es tan importante esto? Porque durante la primera mitad del siglo XX lo que se da es una continuación acelerada, enérgica, eficiente, ¿verdad?, de ese desarrollo científico-tecnológico que se estaba verificando en los países centrales. De hecho, la Primera Guerra Mundial, lo que se llamó la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, y se le llamó Primera Guerra Mundial porque involucró a varias decenas de países. Nosotros no estuvimos involucrados en eso, por lo menos. Lo que tuvo por característica es que por primera vez de manera notoria, no es que sea la primera vez que sucedía, pero por primera vez de manera notoria, ponen cada uno de los países beligerantes, ponen a sus sistemas científicos a trabajar al servicio de la derrota del enemigo. ¿Mm? Quizás el ejemplo más interesante de todo esto, aunque es un ejemplo dramático, por cierto, es el desarrollo del gas sarín en Alemania, o el gas mostaza, ¿no? Es un gas neurotóxico, que se desarrolla precisamente en una Alemania que tenía un desarrollo químico impresionante, teóricamente, ¿no? Desarrollan este tipo de gases con los cuales gasean las trincheras enemigas y generan desastres entre las tropas enemigas. Se ve el comienzo de la aviación, que antes que ser civil, o mejor dicho, afianza su desarrollo a través de, digamos, las mejoras continuas que requería ya la aviación en la Primera Guerra Mundial, aunque todavía era muy precaria, por cierto, aviones de madera con alas de tela y cosas por el estilo, pero bueno, comienza la aviación, y la aviación de larga distancia, ¿verdad? Ahí lo que percibimos claramente es cómo ya las ciencias, o el conocimiento producido por las ciencias, tiene un objetivo muy claro, además del desarrollo del conocimiento en sí mismo, que era el apoyo de determinados objetivos estratégicos, políticos, militares y económicos. Pero la divisoria esta que estamos poniendo acá en el medio, digamos que es aproximadamente 1945, es importante. ¿Por qué? Porque, como decía recién una compañera,
creo que era una compañera, por lo que pude escuchar. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial suceden muchas cosas, entre ellas una gran depresión económica, y digamos que la Segunda Guerra Mundial es una guerra imperialista, entre imperios claramente, tiene por objetivo romper con esa depresión económica, o uno de sus objetivos es romper con esa depresión económica. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial con la invasión de la Alemania nazi de Polonia, Checoslovaquia en aquel momento, y rápidamente se extiende obviamente por toda Europa. Y además involucra a otros países más lejanos, como el propio Japón, que era aliado de Alemania, e Italia incluso, que era aliada de Alemania. El famoso eje, y otros países menores que también eran aliados de ellos, Bulgaria, Rumania, Turquía no estoy seguro. Bueno, una serie de países, ¿verdad? A la actual Croacia, formaban una especie de, digamos, alianza que intenta justamente recuperar tierras, intenta recuperar lugares de producción, minas, centros industriales, etc. Así da comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, que sí es una guerra mundial en el sentido amplio de la palabra, nos involucra prácticamente a todos, hasta Uruguay se vio involucrado al punto tal, anecdótico por supuesto, de que hace muy pocos años Uruguay, las autoridades de Uruguay terminan por abolir el decreto que le declaraba la guerra a Alemania. Por supuesto ya hacía tiempo que no estábamos en guerra y de hecho nunca lo tuvimos, pero se acuerdan el episodio del Graf Spee, cuando ancla en el puerto uruguayo, es obligado a retirarse porque el Uruguay era un país aliado, y bueno, etc. Se involucra a casi todos los países del mundo, más directa o indirectamente, desde luego. En nuestro caso fue muy indirecta esa participación, pero en 1945, o en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, es cuando más claramente comienza a percibirse el involucramiento de los sistemas científicos en estos proyectos nacionales, que puede ser la derrota del enemigo, puede ser el desarrollo de nuevas armas, nuevos instrumentos, etcétera, 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 ¿verdad? Y se da un caso, o se da un hecho que es emblemático, ¿no? Creo que ya lo mencionamos en la clase pasada, que es en Estados Unidos el famoso Proyecto Manhattan, donde reúnen a una multiplicidad de técnicos, científicos, etcétera, y con el conocimiento teórico existente sobre la física, etcétera, su propósito, su objetivo es el desarrollo de una bomba, la bomba atómica, una bomba devastadora, por cierto, que diera fin a la guerra en el Pacífico, básicamente en el Pacífico, porque ya Alemania estaba vencida, o casi vencida. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué simboliza? ¿Cuál es el emblema de este episodio? Bueno, es el hecho de que las políticas de Estado son capaces de movilizar todos sus recursos, entre los cuales obviamente están los recursos científicos y tecnológicos, puestos al servicio de una determinada empresa. Obviamente que los recursos científico-tecnológicos no son los únicos. Hay recursos industriales, humanos, bélicos, de todo tipo, por supuesto. Pero uno, y quizás uno de los más importantes, sea los recursos que devienen de la producción de conocimiento aplicada al desarrollo de instrumentos. Desarrollo de instrumentos que tienen objetivos muy específicos y muy claros. Desde ese momento en adelante, hasta el día de hoy, hasta nuestro presente, ¿verdad? Vamos a ver cada vez más unas ciencias, acá, en este pedazo de acá, unas ciencias y unas tecnologías, por eso podemos hablar sencillamente de complejo científico-tecnológico, ¿verdad? Unas ciencias y unas tecnologías al servicio de intereses diversos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, comienza lo que se llama la Guerra Fría entre las dos grandes potencias emergentes, Estados Unidos y la Unión Soviética, donde todos estos recursos científicos, tecnológicos, humanos, son puestos al servicio de esa carrera, de diversas carreras que tienen por objeto la imposición ideológica sobre su rival. Y además la derrota eventual militar. Por suerte nunca se llegó a una tercera guerra mundial. O por lo menos no de la magnitud de la cual se podía sospecharse por esta época, en 1945. Profe, ¿Sí? ¿Perdón?
No, quería hacer una aportación que también era importante en ¿Cómo ese no? año, ¿Cómo que no? fue lo de la creación de la ONU, ¿no? Que hasta el Sí, día de hoy ha sido muy importante en aspectos tanto políticos, sociales y económicos. sí, 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 comparto parcialmente lo que tú me decís. Es decir, ha sido importante. No ha sido todo lo importante que hubieran deseado quienes la formaron, ¿no? No, no, Pero es no, verdad. digo que, claro, digo que, o sea, en ese año fue, digo, una, una creación Sí, eh, claro, claro, claro. que marcó el año, vamos a decir. Claro, claro. Al final de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias quisieron darse un gobierno universal, controlado por ellas, por supuesto, ¿no? Sí, sí, Porque no hay que olvidarse que los únicos que tienen poder de veto en la ONU son Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, bueno, ahora ya no existe más, pero sigue siendo Rusia, y posteriormente China, cuando nuevamente florece como gran potencia. Pero lo claramente. demás solo tenemos poder de voto, que es muy Sí, sí. distinto que el veto, ¿no? O sea, un solo veto tranca todo un proyecto. Pero bueno, es verdad, fue un intento, por cierto, por generar un gobierno mundial. Ojalá que prospere, ojalá que mejore. Yo soy escéptico al respecto, debo reconocerlo, pero ojalá que me equivoque. Pero bien, pero gracias, gracias por tu aporte, es importantísimo, desde luego. Son todas las movidas políticas, económicas, comerciales, científico-tecnológicas, todas políticas públicas que tienden a generar una nueva normalidad. En aquel momento también se hablaba de nueva normalidad, por supuesto, luego de acabada la Segunda Guerra Mundial. Eh, no sé si en estos términos, pero sí hablaban con este concepto. Finalmente lo que tenemos es que una vez que la Unión Soviética implota, a principios de la década del 90, lo que se da es, en vez de estar las ciencias y las tecnologías básicamente al servicio de proyectos nacionales, comenzamos a ver una migración de las ciencias y las tecnologías al servicio de proyectos industriales y comerciales. Y entonces vemos alianzas entre universidades y empresas, alianzas entre Estado, universidades y empresas, de manera que en ese triángulo que ya habíamos visto en las clases de Horacio Bernardo, ¿verdad?, circulara las políticas destinadas a la producción de conocimiento, que a su vez repercutían en la producción de bienes, servicios o lo que sea, que a su vez, digamos, reforzaran el control del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos a esas décadas casi decisivas en las que señalaba Pestre, ya estamos terminando esta sesión, que son precisamente las décadas del 70 y el 80, porque para muchos se da en ese momento una tercera revolución industrial. La primera fue a mediados del siglo XVIII, la segunda a mediados del siglo XIX, y esta tercera revolución industrial es en la última mitad del siglo XX, justamente con el advenimiento de las tecnologías de la información. La computación, para ser más sencillo, ¿no? Computación que está puesta al servicio básicamente de la administración, la gestión, la generación de espacios, ¿verdad?, de políticos, económicos, sociales, de control social y de gestión social, ¿verdad? Entonces, para resumir en el tiempo que nos queda, y de alguna manera, desde mi modesta aporte, respaldar la tesis de Dominique Pestre, es que a lo largo de la historia lo que hemos visto es que de diferentes maneras la producción del conocimiento siempre estuvo íntimamente ligada, ¿verdad?, aunque de diferentes maneras, con diferentes configuraciones, siempre estuvo íntimamente ligada al desarrollo, a los desarrollos de políticas públicas, o mejor, las políticas públicas, de muy diferente manera, siempre comprendieron a las ciencias y las tecnologías como uno de sus elementos claves. ¿Eh? Vuelvo a repetir, lamentablemente en nuestro sur, y eso lo vamos a ver en la clase próxima, en nuestro sur, esas políticas han sido muy intermitentes cuando han estado, han sido poco claras, no se ha tenido objetivos muy concretos, y básicamente esto se debe, entre otras cosas, a que el grado, el nivel de industrialización, de producción, de generación de medios de transporte en la periferia, que obviamente nos incluye a nosotros
en el cono sur de América, y en general toda América Latina y el África, ¿verdad? Es muy escasa. Es muy escasa. Es decir, nosotros si queremos trasladarnos a otro país, tenemos que usar aviones que se hacen en otro país. Si queremos trasladarnos en automóvil, tenemos que usar automóviles que se hacen en otro país. Si queremos lavar la ropa, tenemos que usar lavarropas que se hacen en otro país. Y si queremos usar una prenda de vestir, tenemos que ir a una tienda a comprar ropa que se hacen básicamente en otro país. Entonces, frente a un panorama, y puedo seguir con los ejemplos, ¿no? No creo que no hace falta, todos han comprendido más o menos a qué me refiero. Es decir, podemos seguir largamente, pero es obvio que en zonas donde la producción está tan deprimida, ¿verdad? El conocimiento pasa a un segundo plano, o la necesidad de un conocimiento pasa a un segundo plano, excepto en aquellas áreas donde sí es importante. Por ejemplo, Uruguay, sobre todo en las últimas décadas, ha logrado desarrollar un Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el INIA, que es una herencia del primer periodo vallista, que realmente ha agregado valor, ha agregado conocimiento. Esto es una política pública a lo que es la producción agropecuaria, que es, como todos ustedes saben, nuestra principal fuente de recursos, por lejos, nuestra principal fuente de recursos. Y ha habido algunas políticas menores, aunque importantes, por ejemplo, el desarrollo del software en Uruguay, que ha tenido ciertas políticas públicas de apoyo a quienes trabajan en esa área, pero que todavía a nivel global y a nivel nacional no son muy significativas. Es decir, son más significativas por lo que simbolizan que por lo que realmente aportan, ¿verdad? Pero hay una especie de ecuación que es inevitable considerar, ¿verdad? Es decir, la producción necesita conocimiento para ser mejorada. Si la producción falta, entonces el conocimiento a veces está como de más, ¿verdad? Y a veces no se explica muy bien. Por suerte, y con esto cierro, así ustedes quizás tenemos poco tiempo, me quieran formular alguna pregunta, y si no, me la formulan en la clase próxima, dejamos un espacio, claro. Quizás, pese a esta situación, pese a nuestro sistema científico muy chiquito, con escaso desarrollo, bastante estrangulado en lo que a financiamiento respecta, creo que debemos celebrar y ver como un punto muy a favor el hecho de que cuando surgió el tema de la pandemia del COVID-19, rápidamente nuestros biólogos, nuestros bioquímicos, los científicos en general, ¿verdad?, supieron responder de manera muy rápida y muy bien, muy eficaz. Con lo cual quiere decir que pese a que tenemos esas condiciones, digamos, un tanto poco favorables, sin embargo, este es un sistema científico capaz de ponerse en funcionamiento de manera eficaz si las circunstancias lo reclaman y si hay algún tipo de apoyo un poco más eficiente. Bueno, hasta acá más o menos lo que yo quería comentarles. Nos quedan 4 minutos. Si alguno tuviera alguna pregunta, con gusto la respondo ahora brevemente, pero sí los invito a que para la próxima, todas las dudas que se generen sobre este tema, que yo me disculpo, tuve que dar muy apretadamente, dejemos un espacio previo antes de las exposiciones. Les doy la palabra a quien quiera tomarla. Yo tengo una pregunta, Jorge. Soraya, capaz te que escucho. vos sabes, sí, capaz que vos sabes más. El Instituto Pasteur, por ejemplo, ahora que dijiste lo que están haciendo nuestros biólogos, si no me equivoco, fue también un aporte a través de una negociación del Pepe Valle, porque los franceses nos debían y él dijo, bueno, entonces, ¿no? A cambio, precisamos un centro de investigación. ¿No fue algo así? Que también lo Sí, tenemos por una negociación política, sí. donde, como él valoraba la ciencia, a cambio de la deuda, dijo, instalemos esto. ¿No? Sí, fue una negociación, pero no del Pepe Valle, de Jorge Valle fue. Fue De Jorge posterior. Valle, de su nieto, su sobrino nieto, digamos. Sí, fue de Jorge Valle en realidad, o él inició las negociaciones,
Jorge Valle tenía una política un poco errática respecto a la ciencia y la tecnología, pero sí, obviamente, como una persona inteligente que era, más allá de la opinión que tengamos política de él, es otra historia, Claro. como una persona inteligente que era, percibía, obviamente, el valor del desarrollo científico-tecnológico, y sí, efectivamente negoció la instalación en Uruguay de una especie de sucursal del Instituto Pasteur, que mucho ha aportado, y que sobre todo se nutre de los propios profesionales uruguayos, ¿no? Porque incluso geográficamente está pegado a la Facultad de Ciencias, allá en Malvin Norte, y hay un tránsito permanente, se nutre de esos profesionales. Y realmente yo he tenido ocasión de visitarlo, y es estupendo, por dentro es estupendo, ¿verdad? Pero sí, es producto de eso, y es un aporte más que interesante, ¿verdad? A todo esto. Es parte de una política pública también, que la comenzó Jorge Valle y luego fue concluida por los gobiernos frente amplistas, ¿no? Fue consolidada por los gobiernos frente amplistas. Claro. Con la ayuda también de Ehrlich, Ricardo Ehrlich, que en ese momento era decano de la Facultad de Ciencias, que todo su exilio lo había vivido en París, justamente trabajando en el Instituto Pasteur, entonces había ciertos vínculos, ¿verdad?, que permitieron que se instalara acá y que diera ese apoyo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Claro, yo no me acordaba bien la época, pero me parecía que había sido resultado de una negociación, por eso te preguntaba. Sí, Bueno, sí. gracias. No, por Estás más favor. al tanto. No, por favor, por favor. Nos queda poco tiempo, no sé si quieren formular alguna otra consulta, pregunta, observación. Si no, sí, realmente los invito, y con bastante energía, los invito a que piensen sobre esto y abramos un espacio en la clase próxima, nos queda un minuto, o sea que no da para mucho, que abramos un espacio en la clase próxima y podamos entonces dialogar, si es que ustedes entienden que es del caso, sobre esto, previo a pasar, lo cual para nosotros es muy importante, a toda esa serie histórica que van a exponer diferentes estudiantes, que va desde principios del siglo XX hasta la actualidad, a través de dos textos, ¿no? El de Alcione Ceroni y el de Judith Sutz. Y que por lo menos nos va a poner en contacto con la realidad específicamente nacional. Yo nunca estuve muy de acuerdo en tratar a las cosas dentro de fronteras, pero bueno, es importante para conocernos al menos. Bueno, se nos va a acabar en cualquier momento el Zoom, así que les agradezco la atención, ha habido un buen número de participantes, y nos vemos entonces el jueves próximo, y bueno, si hay un espacio, si hay necesidad, abrimos ese espacio. Muchísimas gracias, y nos vemos entonces la clase próxima. Gracias, profe. Chau, chau. Chao. Chao.